Primero quiero agradecer tanto a Beatriz como a Antonino que me han invitado a estar aquí, sobre todo que hayan organizado, ya se dijo ayer por parte de los ponentes, que hayan organizado un curso sobre esta materia. En realidad yo voy a hablar de la Ley de Memoria Histórica en el contexto en el que se produce, cómo se ha desarrollado, pero también no puedo hablar solo de la Ley de Memoria Histórica, sino que tengo que hablar también de algo que es consecuencia de la situación en la que nos encontramos actualmente, que es precisamente esa impunidad. De ayer, Joan Garcés habló sobre ello, Emilio Silva también, todos, porque es que es verdad que es un componente unitario en toda esta materia. Es verdad que nuestro país tiene una evidente deuda con el pasado en cuanto tanto a la investigación de los crímenes del franquismo como en el castigo de los culpables, evidentemente, y en la reparación de las víctimas. En realidad es que en nuestro país no ha existido una justicia transicional. Todos los países, en el momento en el que pasan de un régimen opresivo, represivo, represor, a un régimen democrático, tiene que haber una justicia transicional. Naciones Unidas define la justicia transicional como aquella herramienta que se da un Estado para intentar salvar y superar, investigar, castigar y reparar a las víctimas después de una situación de dictadura. Y lo fundamenta y establece 4 fundamentos principales. Por una parte, la obligación del Estado de investigar los crímenes y castigar a los responsables, la justicia. Eso evidentemente en España no ha existido y trataré sobre ello. En segundo lugar, la obligación también del Estado de que se llegue a conocer la verdad de qué es lo que ocurrió durante esa etapa de dictadura. En tercer lugar, la reparación de las víctimas y finalmente las garantías de no repetición, es decir, las herramientas que el Estado democrático tiene que establecer para que no se vuelva a repetir en el futuro esa misma situación. Bien, evidentemente de estos 4 principios muy pocos se han cumplido en nuestro ordenamiento y en nuestra realidad. Y esto es consecuencia de que a partir de que durante la transición se hizo un pacto del olvido por parte de todas las fuerzas políticas y que principalmente las fuerzas políticas que habían estado luchando contra el franquismo hicieron un pacto por el cual decidieron sustraer de todo el debate, tanto del debate político y del debate social, todo lo que fuera reclamar responsabilidades a la dictadura. Eso ha tenido graves consecuencias y son las que estamos viviendo nosotros en la actualidad. Se partió del discurso y se dio por hecho y se dio por válido el discurso franquista, y lo dice el relator. Me voy a referir en numerosas ocasiones al relator de Naciones Unidas, a Pablo de Gris, el relator para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, porque en sucesivos informes que hace, el primero del 2014, el varapalo que nos da como consecuencia de la falta de una política de reparación a las víctimas y de investigación de los crímenes es brutal. Entonces, es bueno acudir a él porque realmente es un relator de Naciones Unidas que nos saca los colores, al Estado español, pero que sin embargo no ha servido prácticamente para nada. Bien, pues el relator de Naciones Unidas lo que viene a decir es que se ha mantenido el discurso durante la transición y hasta hoy. Se ha mantenido el discurso franquista de considerar que la sublevación fue realmente una situación en la que las dos partes estaban en una situación de equidistancia y que por lo tanto por ello era necesario olvidar lo que había pasado. En realidad aquí lo que estamos hablando no son de bandos, aquí el debate lo tenemos que centrar sobre derechos, sobre principios y derechos humanos. Por lo tanto no cabe ese lenguaje. Pero es verdad que ese discurso ha calado y lo vamos a ver en distintos, os lo voy a ofrecer en distintas, tanto proposiciones no de ley del Congreso como en resoluciones judiciales. Se hace referencia constantemente a esa equiparación. Si nos planteamos la Constitución del 78, es curioso que no hay ni una sola mención a lo largo de toda la Constitución de 1978 a la Constitución del 31. Ni una. Solo es, y la verdad es que es trágico desde el punto de vista de nuestra propia historia, solo es en el 2006, cuando por primera vez que se declara como consecuencia del 75 aniversario de la Segunda República, cuando se declara año de la memoria histórica, y en esa ley hay un reconocimiento a que precisamente la Segunda República es el antecedente del Estado de Derecho que posteriormente se creó a partir de la Constitución del 78. Es decir, solo hasta 2006, pero es que incluso en los discursos oficiales, a día de hoy, recordaréis que el año pasado se celebró el 25 aniversario de las primeras Cortes Constituyentes.
Y en ese discurso se seguía diciendo que eran las primeras, el primer parlamento democrático en nuestra historia, y no es cierto. El primero realmente fue el derivado de la Segunda República. Pero es un ninguneo que se ha ido produciendo y que se sigue produciendo a lo largo del tiempo y que no se ha superado. A día de hoy no hay una condena real y efectiva a la dictadura franquista. Sabemos que hay numerosos partidos, el partido que hasta ahora ha estado gobernando, que se niega. Si vemos en los debates parlamentarios cuáles son las posiciones, es que hay uno muy curioso, no lo tengo aquí, pero no lo he puesto en el PowerPoint. Hay un senador del PP que en el 2017 sigue hablando de que no es necesario volver a abrir esas heridas, que el pacto del olvido supuso que no se podía reivindicar ningún tipo de reclamación ni de responsabilidad para el franquismo. Entonces, nos encontramos con que solo hay un pacto del olvido durante ese periodo hasta el 2002. El 2002 es cuando se produce la primera proposición no de ley. La proposición no de ley no es nada, o sea, es una cuestión puramente simbólica. Una proposición no de ley es aquella resolución que se adopta en el Parlamento por la cual se insta al gobierno a hacer algo. Una proposición de ley sí que tiene un recorrido, luego se puede convertir en proyecto de ley y hacerlo norma. Una proposición no de ley es una declaración de principios, pero bueno, puede tener su propio contenido jurídico y política, no su contenido jurídico, pero sí un contenido político, en cuanto a quién vota o no a favor de ella. Bien, pues la primera, la proposición no de ley del 2002, del 20 de noviembre del 2002, es la primera en la cual se hace un reconocimiento de los hombres y mujeres que lucharon contra el franquismo. Es una propuesta que se hace desde la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados a instancia tanto del Grupo Socialista, de Izquierda Unida, como del Grupo Mixto. Y es curioso que en los debates de esa proposición no de ley vuelven a hablar y vuelven a perturbar el lenguaje o alterarlo. La verdad es que son muy interesantes todos los debates que se producen en torno a esta proposición no de ley, y en ellos se puede escuchar nuevamente. Hay un discurso de Arzallus que es sorprendente, es en el año 2002, estamos hablando del 2002, es decir, yo puedo comprender o podemos comprender que en el año 78, en el 80, en el 82 no se llevara a cabo un discurso diferente, pero en el 2002 nos pasa algo como sociedad para seguir hablando. Ya digo, Arzallus hablaba que la amnistía era un perdón para ambas partes, que no se podían tirar, habla de no se pueden tirar los muertos de unos y de otros porque todos tuvieron muertos en cada uno de los lados. De hecho, pervierten, ya digo, hasta el lenguaje porque acuden a una frase de Azaña y hacen referencia a ella diciendo que ya Azaña habló del perdón y el olvido. No, Azaña no habló de perdón y olvido, habló de paz, piedad y perdón, que es diferente. Bien, pues en esta proposición de ley, para que al final lo votaran todos los grupos parlamentarios, fue necesario poner una pequeña coletilla, porque se dice que todas las administraciones, sobre todo las locales, tendrán que intentar favorecer cualquier reclamación por parte de las familiares para esa reivindicación y reconocimiento de los derechos de los hombres y mujeres que lucharon contra el franquismo. Bien, pues, pero ponen esta coletilla que os la voy a enseñar en otros varios documentos, y es siempre evitando, en todo caso, reabrir viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil. Es decir, volvemos aquí al discurso de la equidistancia, de considerar que estamos ante dos bandos totalmente igualitarios, y no es así. Una pregunta. Sí. Cuando habla de Arzallus, estamos hablando del PNV. Sí. El Santón. Sí, el Santón, que en el 2002 decía, todavía mantenía esas frases. Bueno, él, debo decir que viendo esos debates, vemos que en el 2002 él, y no había enfrente un discurso que se opusiera a eso, un discurso combativo, directo, abierto, se admitía. La cuestión es que tanto el PSOE como Izquierda Unida, en cierto modo, durante esos años siguieron admitiendo esa versión y esa verdad que se hizo, o ese pacto que se hizo del olvido durante toda la transición. Pero es que me parece curioso que en el 2002 Arzallus yo creo ya estaba de capa caída, pero en esta comisión yo creo que él ya no tenía, ahora me lo dices y lo tengo que comprobar,
pero yo creo que ya no tenía poder en el País Vasco, en Euskadi, porque entonces sería, supongo, la fase de Ardanza, pero yo creo que sí que estaba en la comisión del Congreso. Debieron dar como un cargo un poco simbólico como diputado. A lo mejor no es Xavier Arzallus y es otro Arzallus. He visto Arzallus y he pensado que sería él, pero lo compruebo luego lo compruebo y os lo confirmo. La cuestión es que de esta proposición no de ley, posteriormente lo que se hace, en segundo lugar, es otra proposición en el 2004, y en esa proposición no de ley del 2004 viene a ser igualmente otra nueva proposición no de ley, lo que hace es volver a repetir la que había en el 2002, y ya es el inicio de lo que va a ser posteriormente la Ley de Memoria Histórica, que ya es del 2007. En este periodo es importante que se ha producido un avance trascendental en cuanto a la normativa internacional. Nos encontramos con que hay una resolución de Naciones Unidas, la 60/147 de diciembre del 2005, donde se establecen los principios y los derechos frente de las víctimas frente a las violaciones manifiestas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y ahí ya se reconoce con carácter general el derecho de la víctima tanto a saber la verdad como a la reparación y el derecho a la justicia, acceder, establecer una serie de recursos por los cuales se satisfaga la posibilidad de acceder a la justicia y tener un reconocimiento de esas reclamaciones. Pero el instrumento internacional fundamental en toda esta materia es precisamente la Convención de Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que es de diciembre del 2006, es decir, es paralelo al periodo de redacción de la Ley de Memoria Histórica. En eso sabe más Emilio que yo, y a lo mejor nos puede luego en el debate aclarar algunas cosas, donde realmente por primera vez en el derecho internacional se reconoce el derecho de las víctimas, entendiendo el concepto de víctima con un carácter muy amplio, tanto a las víctimas directas, aquellos que han sufrido la desaparición forzada, como a las víctimas indirectas, todos aquellos familiares o personas que les hubieran podido ayudar a quienes fueron objeto de esa desaparición. Y lo fundamental de esta convención es que se reconoce como un derecho absoluto, con un contenido normativo, con el mismo contenido que un tratado internacional de derechos humanos. Eso significa que España lo ratificó en el 2009 y que se publicó en el Boletín Oficial del Estado en 2010. ¿Eso qué supone? Bueno, pues supone que una vez que está incorporado al Boletín Oficial del Estado es derecho interno. En principio se podría aplicar y se podría reclamar su ejecución ante cualquier tribunal, pero sin embargo eso no se ha producido. Aquí lo que se reconoce en la Convención de las desapariciones contra las desapariciones forzadas es que el derecho, que hay una obligación del Estado, esa es la principal diferencia respecto a lo que posteriormente desarrolló la Ley de Memoria Histórica, que hay una obligación por parte del Estado a buscar a los desaparecidos, si han fallecido, exhumar los cadáveres, identificarlos, devolvérselos a los familiares y hacer una reparación tanto moral como material de todas las víctimas. Y lo establece como una obligación que es a cargo del Estado. No puede, como señala el propio relator de Naciones Unidas, hacer referencia a que lo que no se puede dejar, como ha ocurrido en la Ley de Memoria Histórica, es una privatización de la exhumación de las fosas, porque el Estado está haciendo una dejación de funciones respecto a algo que él mismo, a lo que él se ha vinculado. El Estado a partir del 2010, a partir de la ratificación del 2009, pero fundamentalmente a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del 2010, tiene una obligación normativa de tener que asumir esa exhumación de los cadáveres. Ayer ya se comentó, parece, que el cambio de gobierno en este tema, parece que la ministra tiene, y todo el equipo tiene sensibilidad con el tema y van a empezar a asumir realmente esta obligación. No se necesita mucho, es decir, con que el Ministerio quiera hacerlo es suficiente, no necesitaría mucho más. De manera que se trata de una cuestión puramente de voluntad política. Parece que ahora la hay, no lo sé. Es el momento de aprovechar
el que esta mayoría que existe en el Parlamento para intentar avanzar todo lo que hemos avanzado durante estos más de 40 años, estos 43 años. Es tarde, pero en algún momento hay que hacerlo y este posiblemente sea el momento en el que haya que dar el paso. Esta es la normativa internacional y esa normativa internacional posteriormente lo que deriva es en nuestra ley en la ley de memoria histórica. Voy a hacer referencia a que realmente había un gran vacío y es evidente que la ley de memoria histórica es del 2007, había un gran vacío, es que nos planteamos desde el 77 hasta el 2007, es todo un periodo en el que hay un vacío tanto jurídico como social, histórico, en cuanto al tratamiento de cuál ha sido la memoria colectiva durante la etapa de la dictadura. La ley de memoria histórica sí que cumple con esa función que es precisamente llevar al debate público, a la realidad que no existía hasta ese momento, a la realidad social un problema y normativizarlo, es decir, regularlo. Otra cosa es que lo hace con graves carencias. Y eso es a lo que me voy a referir a continuación. En la exposición de motivos de la ley, la verdad es que la exposición de motivos de la ley lo que trata siempre es hace referencia a honrar y recuperar. La exposición de motivos de las leyes es simplemente una explicación de los artículos que posteriormente se van a desarrollar. Aunque no siempre, las exposiciones de motivos, y en concreto en el de esta ley, en algún caso han sido bastante traicioneras. Y me voy a referir a ello posteriormente. Pero en cualquier caso lo que se hace referencia es a la necesidad de cerrar las heridas abiertas y sobre todo de tratar de que la ciudadanía, la sociedad, camine a partir de los principios y derechos constitucionales actuales, que realmente son los mismos que estableció la Constitución del 31. Bien, en el artículo primero lo que se reconoce es ampliar también los derechos de quienes padecieron la persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la guerra civil y la dictadura y promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar. Pero esta forma de recuperar su memoria personal y familiar podía haberse hecho de muy diversas formas, había muchas posibilidades. Bueno, pues se hizo de la manera más light y con bastante perjuicio para ese movimiento de recuperación de la memoria. El relator Pablo de Gris hace referencia a estas carencias de la ley de memoria histórica, pero también, como he dicho antes, da un parapalo. Y en cuanto, por ejemplo, sobre todo, en materia de justicia y en materia de verdad, considera que en España no se ha realizado, no hay, en materia general no hay ninguna política a nivel estatal consistente, integral, de reparación de las víctimas del franquismo ni de investigación de los crímenes. No solamente no se ha producido eso, sino que además en materia de justicia lo que nos dicen es que en el Poder Judicial, y voy a referirme a ello, tristemente lo que hace es una interpretación totalmente restrictiva de cualquier normativa relacionada con la memoria histórica. Lo interpretan de una forma con un carácter totalmente formalista, de manera que al final, si la ley tenía poco contenido, la intervención de los órganos judiciales en relación con la ley la reduce aún más. Y a ello hablaré en relación, por ejemplo, con las calles, con el cambio de nombres de las calles, con el caso de la revisión de las sentencias condenatorias. Entonces, es que no hubo, en nuestro Poder Judicial, y lo dice el relator internacional, no hubo una depuración del Poder Judicial. El Poder Judicial que estaba durante el franquismo se mantuvo durante la democracia. Realmente la característica de nuestra transición es precisamente que el dictador murió en la cama. Entonces, eso nos ha marcado a la hora de cómo la transición se enfrenta a esta recuperación de la memoria. En cuanto al derecho, voy a conectar el derecho a la verdad con el derecho con la justicia, porque tiene que ver en cuanto a la actuación de los tribunales. En el derecho a la verdad, que es un derecho que se reconoce en la ley de memoria histórica, el derecho a la verdad es un derecho inalienable, es un derecho que se reconoce a todas las víctimas, que se reconoce, y es un derecho que no solamente tiene un contenido individual, de cada individual, personal, familiar, es un derecho que afecta a toda la sociedad.
solamente a partir de esa reparación, de conocer cuál es la verdad, se puede producir realmente una consolidación democrática. Mientras tanto, no podemos llegar a esa consolidación democrática. Bien, pues en esta materia del derecho a la verdad, nos encontramos con uno de los supuestos que están, a los que se refiere la ley de memoria histórica, es la de la exhumación de las fosas. La verdad consiste, como hemos visto también anteriormente, y en el derecho que se reconoce en la Convención, es en exhumar los cadáveres, en identificarlos y en identificarlos e entregárselos a sus familiares. En cuanto a la exhumación de las fosas, ha habido distintos periodos. Ya lo contó ayer Emilio, no voy a insistir en ello, pero es que es verdad que hasta el año 2000 no se intenta, a través de denuncias ante los juzgados, porque era la forma en la cual se podía actuar, hasta el año 2000 no se empiezan a interponer, no se interponen denuncias para que efectivamente se lleve a cabo diciendo, oiga, en esta fosa hay una serie de personas que fueron asesinadas. Eso da resultados muy variados y hay muchos juzgados que lo archivan de plano. Nos encontramos con juzgados de Talavera de la Reina, infinidad de juzgados que lo archivan, lo abre, el primero de ellos es el de Villablino, como señala ayer Emilio, también hay otro juzgado de Talavera de la Reina que sí lo abre, hay uno que lo rechaza y otro que sin embargo sí que lo abre, hay juzgados en Segovia, en esta primera fase, pero también hay juzgados, la mayoría de ellos, que lo que hacen es archivarlo de plano. Y nos encontramos, por ejemplo, con un auto de la Audiencia Provincial de Córdoba del año 2005, después de esa proposición no de ley que hemos visto del Congreso de los Diputados, en la que se dice la Audiencia Provincial de Córdoba. No se pueden abrir diligencias previas por estos hechos, ni se pueden exhumar los cadáveres, porque a día de hoy estamos, dice, en el siglo XXI, ha pasado ya, hemos superado los 25 años de esta Constitución que se le ha reconocido como la Constitución de la Reconciliación Nacional, y solamente podría estas diligencias, lo que pretenden los denunciantes es remover las heridas, reabrir las heridas del pasado o remover los rescoldos de la confrontación civil. Emplean esta misma frase que se empleó en la proposición no de ley exactamente para justificar que no se iniciaron ni tan siquiera unas diligencias previas por estos hechos. ¿Qué ocurre? Que en el 2006, me vuelvo a remitir a Emilio, hay familiares, asociaciones que ven que la ley de memoria histórica no va a dar una respuesta adecuada a las exhumaciones y entonces presentan la denuncia ante la Audiencia Nacional. Y es Baltasar Garzón, a través en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid, de la Audiencia Nacional, el que abre, se presenta en el 2006, realmente hasta el 2008 que le niegan su competencia, lo que hace es incoar por un delito de detención ilegal en el marco de crímenes contra la humanidad, de un delito contra los altos organismos de la nación, que es lo que le da a él la competencia para poder conocer, porque la Audiencia Nacional, sabéis que tiene una competencia objetiva limitada, solo puede conocer por determinados delitos, no por otros, y delito de lesiones. Los delitos, ¿cómo los califica? En un auto fundamentalísimo. Y lo que acuerda es una comisión para que realmente lleve a cabo una investigación de los crímenes del franquismo. Es el único... las cifras a las que nos referimos nosotros, posiblemente historiadores hagan una referencia mucho más científica, pero la cifra esa que se habla de 114.000 desaparecidos está recogida, es en las diligencias previas de la Audiencia Nacional, es donde se hace esa referencia a cuál es el número de personas desaparecidas en España. Y es curioso porque, a pesar de que es otra de las cosas que dice el relator de Naciones Unidas, no existe un censo de los desaparecidos. Esa falta de política integral, central, hace que no exista, que mínimo que por parte del Estado se hubiera realizado una determinación de cuáles han sido las personas que han sufrido la desaparición forzada. Pues no existe. Solamente es a través de la instrucción del juez. ¿Qué ocurre? Que a finales del 2008 se dice que no tiene competencia el juez Garzón, porque no es competencia de la Audiencia Nacional, y se vuelve a remitir a cada uno de los juzgados de los lugares donde estaban las fosas. Ahí nos volvemos a encontrar con que la mayor parte de los juzgados vuelven a archivar. Pero sin embargo hay juzgados,
ejemplo, Carrión de los Condes sí que lleva a cabo exhumaciones. Y a mí, de las resoluciones que he podido ver, una que me parece especialmente importante es una del Juzgado de Instrucción número 4 de Palencia. En el año 2009 dice, cuando le presentan una denuncia, dice, por supuesto que hay que exhumar el cadáver, por supuesto que hay que investigar, soy juez de instrucción, tengo que investigar el delito, creo además que este delito no está prescrito, no puede estarlo ni por el derecho internacional ni por el derecho nacional, sería de aplicación además la ley de memoria histórica, pero tengo la obligación. Otra cosa es que se pueda derivar posteriormente del desarrollo de esas diligencias previas. Eso sin embargo lo rebate el Tribunal Supremo en una sentencia terrible a la hora de poder abrir, de seguir investigando penalmente o de abrir judicialmente las fosas, la sentencia de 27 de febrero del 2012. Bien, pero este juez de Palencia lo que hace es lo que hacemos todos y todas los jueces y juezas de España de instrucción. Yo trabajo en un juzgado de instrucción y llevo 18 años entre un juzgado mixto y juzgados de instrucción. A mí me llama la policía diciéndome que hay una persona que se ha ahorcado o que se ha precipitado. Es una muerte violenta. Tengo obligación de abrir unas diligencias previas, tengo obligación de llevar al médico, de mandar al médico forense para que haga la autopsia y luego archivo, porque el suicidio por sí mismo, el auxilio al suicidio sí que es delito, pero el suicidio en sí mismo no es delito. Pero abro las diligencias previas, investigo. Lo que se está haciendo, lo que se ha hecho archivando todos los procedimientos, precisamente es el único supuesto de muerte violenta del que tienen conocimiento los juzgados de instrucción, en el que ni tan siquiera abren diligencias previas. Pero es que esta situación, que vemos que era difícil, porque ya digo, pertenecemos a una carrera judicial, que todos lo sabemos, aquí somos tres los que estamos, que a veces la tenemos que padecer. Y lo normal era el archivo. Pero es que después del varapalo que supone la sentencia del Tribunal Supremo de febrero del 2012, ya es que cualquiera que abra y exhuma cadáveres dentro de unas diligencias previas es un héroe, una heroína, y los hay. Pero el Tribunal Supremo, bueno, debo decir que supongo que todos y todas sabéis que a Garzón le puso una querella por prevaricación. Esa querella por prevaricación, entendiendo que no había actuado, que no había aplicado a sabiendas el derecho de forma correcta, Garzón en su auto es extensísimo, argumenta, y tenía argumentos jurídicos. Yo tengo independencia judicial cuando trabajo, y yo puedo argumentar, y argumentar jurídicamente en ningún caso puede suponer prevaricación. Puede ocurrir que lo recurra y el superior jerárquico, el superior en este caso, que sería la sala de la Audiencia Nacional, al final estime el recurso y lo revoque, porque tengo otra interpretación jurídica. Lo que resulta inadmisible es que no solamente admitir a trámite la querella sí, porque normalmente se admite a trámite, pero se tramite, se continúe con todo el procedimiento y se le someta a un juicio. Si nos ponemos en la situación de cualquier juez o jueza del pueblo, que eran los que iban a conocer posteriormente de las exhumaciones de las fosas, ante el que se presentara una denuncia, si a Garzón, que era Garzón, que ya tenía esta fama internacional y este prestigio, le sentaban en el banquillo del Tribunal Supremo, que no podría ocurrir. Es decir, se van gestando posiciones que al final todas van dirigidas a que se cierre cualquier posible investigación. El Tribunal Supremo en esa sentencia, evidentemente, lo que hace es absolverle. Dice, no es prevaricación. Pero la sentencia es demoledora porque lo que hace es rebatir todo y dar argumentos jurídicos, rebatir todos los argumentos de Garzón, del auto, y dar argumentos para que no haya posibilidad de reabrir diligencias previas sobre esta materia. ¿Cuáles son esos argumentos? Bien, el primero, que sí que tiene una cosa positiva, la sentencia, no me voy a referir mucho a ella, pero sí que tiene una cosa positiva, que dice que efectivamente son crímenes contra la humanidad, que esas desapariciones forzadas son crímenes contra la humanidad, porque es un comportamiento, se trata de una conducta realizada por el Estado para intentar eliminar a un enemigo político. Eso es fantástico.
Todo lo demás ya empieza a decir por qué no se pueden investigar esos crímenes contra la humanidad. El primer argumento es que, como saben, que el derecho penal solamente tiene como función investigar hechos para su posterior castigo, para el posterior juicio y, en su caso, el castigo no. Si desde el principio no sabemos ya que esos hechos no pueden ser castigados, no se pueden abrir las diligencias previas. Ya digo que eso entra en flagrante contradicción con todo lo que hacemos día a día en todos los juzgados de instrucción de España. Debemos estar prevaricando cuando abrimos diligencias previas por un suicidio o por cualquier otra muerte que no puede, tiene apariencia, es violenta, no tiene por qué ser delictiva, con que sea violenta es suficiente. Es decir, nosotros en principio deberíamos, como dijo el juez de Palencia, abrir las diligencias, investigar y luego ya se verá cuál es el recorrido jurídico. Pero ese primer acto de investigar quiénes están en esa fosa, quiénes son y cómo han muerto y quiénes pudieran ser los posibles responsables, hay que hacerlo. Hay muchas ocasiones en las que los juzgados han dicho, bueno, es que están muertos los responsables. Bueno, no lo sabemos. Hay un auto de la Audiencia Provincial de Barcelona muy bueno del 2013, posterior al del Tribunal Supremo, en relación con una querella por los bombardeos italianos sobre Barcelona, que dice, bueno, de que están muertos lo decimos nosotros porque lo creemos, pero no puede ser un límite para nosotros investigar. Vamos a investigar y luego, si están muertos y tenemos el certificado, se archiva. Pero que no sea lo primero que se haga, sino que sea lo último. Bien, el Supremo lo que dice es eso, que ni tan siquiera tendría que haberse archivado, pero aún, ni tan siquiera tendría que haberse tramitado, perdón, pero aún tramitándose, lo que dice es que esto no aplica un principio de legalidad, y a ello se refiere el relator de Naciones Unidas, restrictivo. El principio de legalidad es, si en alguna cosa no me explico bien, me lo decís. El principio de legalidad supone que solamente se puede condenar a alguien por una conducta que estuviera castigada en el momento de los hechos. Entonces, el Tribunal Supremo acude a ese principio de legalidad nacional estricto y dice, en el momento de los hechos, en los años 36 hasta el 50, bueno, los sucesivos, puedo decir que el delito como tal de desaparición forzada en nuestro Código Penal no existe hasta la reforma del 2015. En el 2004 sí que existen los delitos contra la humanidad, de lesa humanidad, pero hasta el 2015 no se regula el delito de desaparición forzada. Bien, lo que dice el Supremo es, en aquel momento no había delito de desaparición forzada, de manera que por eso no podemos, por el principio de legalidad y por el principio de irretroactividad de la ley penal. Es verdad que si un Estado hoy decide que una conducta se sanciona, pero ayer esa conducta no era sancionada, lo normal, y además como un derecho de los ciudadanos frente al Estado, es que no se pueda castigar por la conducta anterior. Eso es lógico. Pero claro, aquí hay tanto la sentencia, el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona al que me he referido, como una sentencia de la Audiencia Nacional, como la sentencia de la Audiencia Nacional del caso Escilingo, hace una referencia, esto es un principio de legalidad de los años 20, del siglo XX. El principio de legalidad internacional no puede ser igual que el principio de legalidad nacional. ¿Por qué? Porque este principio de legalidad nacional y de irretroactividad es una garantía para los ciudadanos frente al Estado. Pero en este tipo de crímenes lo que nos encontramos es que precisamente el Estado es el responsable de esos crímenes. Y lo que estamos generando es impunidad. La posición del Tribunal Supremo lo que vendría es a... Bueno, es que claro, el Tribunal Supremo no lo admite. Echaría por tierra los principios de Nuremberg. Los echa por tierra, de hecho los echa por tierra, pero los echa por tierra de una forma, es un supremo, pero de una forma que a algunos nos parece incomprensible, porque lo que dice es, cuando habla de los argumentos de Garzón acude, por ejemplo, a la cláusula Martens, ya de finales del siglo XIX, donde sí que hay, en caso de conflicto bélico, hay una serie de derechos reconocidos y de crímenes, de delitos, de crímenes de guerra, acude a la cláusula Martens y dice el Tribunal Supremo, sí, pero eso es muy indeterminado. Vale. Garzón acude a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es Kohl y Kislili contra Estonia, en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esto era una deportación que se produce en el año 48 por parte de la invasión soviética a una familia estonia, y al final el Estado de Estonia finalmente les condena. Entonces ellos acuden ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo que dice es,
ese principio de legalidad y ese principio de irretroactividad no es de aplicación respecto de aquellos hechos que eran crímenes reconocidos por las sociedades civilizadas, siempre que el propio Estado lo reconociera como tal, ese derecho consuetudinario, internacional, etc. El Supremo, frente a eso, dice, ya, pero es que eso era la Unión Soviética, que firma Nuremberg y por lo tanto conoce esos principios. España no firma Nuremberg. Los principios de Nuremberg, España solo los reconoce a través de la Convención de Viena, que es, me parece que del 59, y expresamente excluye el derecho consuetudinario. O sea, el régimen franquista, cuando ratifica esos convenios, excluye el derecho consuetudinario internacional. ¿Por qué? Supongo que no se ratifica hasta el 79, porque supongo que sabe que eso le puede dar a entender que es conocedor de esos derechos. Claro que es conocedor de esos derechos. Y lo es porque en el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, que de verdad recomiendo leer porque es muy bueno, los autores del auto son Santiago Vidal, Carmen Sánchez Albornoz y Montserrat Comas. En ese auto lo que se dice es que la Constitución republicana del 31 reconoce todo el derecho internacional existente hasta ese momento. Es decir, si el Estado español como Estado republicano reconocía ese derecho internacional, eso vincula también al régimen franquista y por lo tanto se podría excluir de la aplicación de ese principio de legalidad y de ese principio de irretroactividad. El Supremo, no voy a seguir con esto por no cansaros mucho, pero el Supremo dice, no, pero si además entendiéramos que es de aplicación, además estarían prescritos. Porque la prescripción, en realidad, hay, tanto en el Convenio de Roma, lo que se dice es que todos este tipo de delitos son imprescriptibles. Y de hecho, además, si consideramos que se trata de una detención ilegal y de una desaparición, se va a mantener a lo largo del tiempo. No prescribe nunca hasta que no se recuperen los cuerpos. Bien, pues el Tribunal Supremo entiende que no. Y dice que si era una detención ilegal, lo sería hasta un determinado momento, pero ya llega un momento en el que se convertiría en asesinato. Ya no sería la detención ilegal, de manera que se rompe esa continuidad en el hecho. Al romperse la continuidad en el hecho, nos encontramos que el asesinato ya tiene un plazo de prescripción concreto y, aun considerando que empezara posteriormente, es decir, que durante el franquismo no se entendiera que ya que no contara ese plazo de prescripción, ya estaría prescrito. Es decir, en su momento era muy pronto, lo dijo un abogado en las jornadas de Motril. Hubo un momento en el que era muy pronto y es que ahora ya es muy tarde. Hemos estado durante todo este periodo ante esta inactividad con graves consecuencias. Entonces, esto respecto a la prescripción, pero ya el broche final es la ley de amnistía. La ley de amnistía es la que definitivamente el Supremo dice ya que sí, que jurídicamente puede haber delito, que sí puede no estar prescrito, pero la ley de amnistía cierra todo, porque es verdad que la ley de amnistía en el artículo 2F excluye de sanción penal a todos los hechos cometidos por aquellos funcionarios públicos contra los derechos de las personas. Lo que pasa es que, como dice el relator, la ley de amnistía se puede interpretar de muy distintas formas y se podría interpretar de manera que fuera posible el castigo de los responsables. Pero el Tribunal Supremo en esa sentencia vuelve a retomar lo de remover los rescoldos de la confrontación civil y dice en el año 2012, es decir, ya estamos en el 2012, que no podemos, que eso fue una renuncia por ambas partes y que si ahora se investigan esos hechos estamos como faltando a ese acuerdo, a ese convenio y estamos beneficiando a una de las partes. ¿Cómo se puede hablar de renuncia equilibrada de las partes cuando, por un lado, nos estamos refiriendo a que se dejó en libertad a personas que estaban presas, que habían luchado contra el franquismo, pero se les dejó en libertad por unos hechos que a los meses no iban a ser castigados? Y frente a eso nos encontramos con la absoluta impunidad frente a crímenes de guerra. Es decir, es totalmente, hay un desequilibrio absoluto, pero es lo que se ha venido utilizando. Esto también ha producido una consecuencia, y es que, porque podemos hablar, muchas veces nos comentan, ya, o sea, el problema muchas veces, y lo estamos viendo, es de interpretación judicial. Y está claro que aquí la interpretación no va a ser otra. Entonces, sería fantástico
que el órgano judicial que nos está enmendando y nos enmienda en muchos casos, como por ejemplo en materia de libertad de expresión últimamente, en materia de investigación de torturas, como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fuera el que nos dijera qué es lo que tienen que hacer los tribunales, que de motu propio no lo hacen. Pero sin embargo no es así. Tristemente, hay una sentencia, no una sentencia, ni tan siquiera una sentencia, es una inadmisión de la demanda, la de Antonio y Carmen Gutiérrez Dorado, que en el año 2012 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, y eso hace algunas cosas, algunos pronunciamientos que son favorables, dice, son desapariciones forzadas, no están prescritas, el Estado tiene la obligación de intervenir sobre ellas, pero acude a que las víctimas no acudieron a tiempo. Que ha habido negligencia, habla de una negligencia en cuanto a la interposición de la demanda, porque la empieza a contar a partir del 77 o del 81. Entonces, como cuando empieza es a partir del 2000, cuando los familiares empiezan a reclamar ante los órganos judiciales a partir del 2000, considera, y una vez finalizado, el Tribunal Europeo dice, pero ya lo sabían los familiares que había inactividad por parte del Estado. ¿Por qué no la han reclamado antes? Es triste que al final el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya optado por esta posición, porque entonces lo que está haciendo ya es el cierre definitivo de toda la investigación. Porque a diferencia de la Corte Iberoamericana, en la Corte Iberoamericana, como sabe Luis Carlos, lo que se dice es que no son los particulares, no es el particular al que se le debe exigir la actividad, es al Estado. Entonces no se puede limitar reclamar al Estado por parte de los organismos internacionales porque los particulares no hayan reclamado a tiempo. Ya digo que es una pena que el Tribunal Europeo, que para mí sería el que solucionara esta inactividad que se ha producido hasta ahora, no se haya pronunciado, y de hecho lo que hace es inadmitir a trámite, radicalmente, sin más justificación. Bien, lo que ocurre es, como dicen algunos autores, que dado que estamos ante una transición sin justicia penal, que menos que haya reparación. Es decir, puede que los órganos judiciales, como hemos visto, no actúen, pero tendrá que haber reparación. Por parte del Estado, tendrá que ser el Estado quien repare. Pero sin embargo, lo que nos encontramos es que en la regulación de las exhumaciones en la Ley de Memoria Histórica, en los artículos 11 y siguientes, lo que hay es, si os fijáis, habla de colaborar, facilitar. Cuando veáis una ley que diga colaborar, facilitar, es que es nada. O sea, o la ley dice se hará esto y esto y las administraciones tienen un plazo para hacer esto, o eso es papel mojado. Papel mojado en el sentido de que al final lo que se deja es en manos de los familiares, en manos de las asociaciones y contraviniendo precisamente lo que dice la Convención. Este es el artículo 11, pero en el artículo 14, que sí que se hace referencia y es importante en cuanto a acceder a los terrenos, en cuanto a considerar una proclamación que es muy interesante de la ley, es considerar que a efectos de aplicar la ley de expropiación forzosa tendría la consideración de terreno de utilidad pública, aquellos donde se puedan encontrar las fosas, y que las administraciones deberán, salvo en una cuestión, dice, justificado de interés público, deberán actuar. Sin embargo, lo que dice es que cuando sean terrenos de titularidad privada y los dueños no quieran, sí que se podrá acordar, pero todos los gastos posteriores, y se determinará una indemnización, será a cargo de los ocupantes. Los ocupantes son las familiares que van a llevar a cabo esa exhumación. Es decir, nuevamente nos encontramos con que son de cargo de los familiares quienes tienen que hacer estas exhumaciones. Bueno, esto, una vez que en cuanto a las exhumaciones, aparte de las exhumaciones hay otro derecho a la verdad que está recogido, y bueno, yo no sé tanto, pero no, es otra que limita y que denuncia el relator, es en materia de archivos. En materia de archivos, y ayer se comentó, lo que la Ley de Memoria Histórica dice que los archivos tendrán acceso, serán de acceso público, se facilitará, nuevamente volvemos con el término, se facilitará el acceso, pero sin embargo nos encontramos que, y lo que dice el relator es que no están clasificados, no están ordenados, entonces el acceso al final se convierte en algo meramente simbólico.
o una ardua tarea que lo único que hace es nuevamente imposibilitar el poder continuar adelante. Pero en materia, aparte en materia de la ley de memoria histórica, me parece muy interesante en materia de reparación, es el de la nulidad de las sentencias. Todas las sentencias, y en esta es una materia que se reguló en la ley de memoria histórica, pero se hizo insuficientemente. Se trata de que ha habido condenas, numerosas condenas a lo largo de todo el franquismo, y la ley de memoria histórica se recoge en los artículos 2 y 3 el tratamiento de esas condenas. Y en el artículo 2 lo que dice, bien, las declara radicalmente injusto todas aquellas condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la guerra civil y así como las sufridas durante la dictadura. Perfecto, son radicalmente injustas. En el artículo 3 lo que se declara es la ilegitimidad de todos los tribunales de guerra, durante tribunales militares, órganos administrativos o penales, durante la guerra civil, que lo que pretendían era imponer por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa condenas o sanciones de carácter personal, y también son ilegítimas las resoluciones. El segundo párrafo se declara también ilegitimidad porque no eran juicios justos de todas las resoluciones del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, del Tribunal del Orden Público, de los Tribunales de Responsabilidades Políticas y de los Consejos de Guerra. Y finalmente se declaran ilegítimas todas las condenas de los tribunales durante la dictadura que tuvieran por objeto bien sancionar a aquellos que habían intentado luchar por el régimen legal previo, o bien los que intentaran vivir conforme a las opciones ya amparadas por derechos y libertades o reconocidos por la Constitución. Bien, si analizamos estos dos artículos, en principio está claro, habría que... El mecanismo es el de la revisión, el recurso de revisión. No sé si todo el mundo sabe, porque a veces cuando he hablado de este tema se han sorprendido, fui a dar una charla y se sorprendieron. En España hay una jurisdicción que es especial, que es la militar. Hay tribunales militares, que no son los tribunales ordinarios. Entonces, en esta materia, el competente es dentro del Supremo. Hemos visto, la sentencia a la que me refería antes era de la Sala Segunda del Supremo. Esta es de la Sala Quinta, que es de lo militar. Bien, pues en esa Sala Quinta, frente a la demanda de revisión, porque lo que se pide es que revisar aquellas sentencias. El recurso de revisión es cuando una sentencia ya es firme y ocurre algún hecho nuevo que da lugar a modificar esa sentencia. Entonces, los familiares lo que dijeron es, bueno, son resoluciones injustas y son tribunales ilegítimos. Esto es un motivo de revisión. Bien, pues no. El Tribunal Supremo, la Sala Quinta, en varios, hay varios autos, niega el recurso de revisión. Y si, a ver, el argumento es este. En la exposición de motivos, yo os he dicho que la exposición de motivos es la explicación de la ley, pero no tiene valor normativo. El valor normativo es el articulado. Y de hecho el Tribunal Constitucional ha venido manteniendo que las exposiciones de motivos de la ley no tienen valor normativo. Pero el Tribunal Supremo en la Sala Quinta, en esta materia, lo que dice es, vale, no tiene valor normativo, pero yo interpreto, sí, valor interpretativo. Interpreto el artículo 2 y el artículo 3 conforme a la exposición de motivos. ¿Y qué dice la exposición de motivos? Algo tan sencillo como que pretende subrayar esos artículos de forma inequívoca la carencia actual de vigencia jurídica. Y entonces el Tribunal Supremo lo que dice es, si es que si ya no tiene vigencia jurídica, ya no tiene objeto la revisión. Es decir, dicen, no tiene sentido la revisión porque la propia exposición de motivos dice que ya no tienen vigencia jurídica. Es decir, que deja sin contenido los propios dos artículos, el artículo 2 y el artículo 3. Es sorprendente. Y hay dos votos particulares, uno de Jacobo López de Barja, que dice, vamos a ver, la ley de memoria histórica lo deja muy claro, porque eso sí, el Tribunal Supremo sí dice, este es un supuesto de ley de memoria histórica, y hace una declaración, son resoluciones injustas y son tribunales ilegítimos. Lo que pasa es que lo que le falta a la ley de memoria histórica, le dice el Tribunal Supremo, es la declaración individualizada de nulidad. Como falta esa declaración individualizada de nulidad, el Tribunal Supremo, que podría
haber interpretado la ley de manera que sí que la consecuencia lógica de que una resolución sea injusta y de que el tribunal sea ilegítimo es que hay que anular esa sentencia. Es la consecuencia lógica. Bueno, pues el Tribunal Supremo exige que haya una declaración expresa de nulidad en la ley. Y no existe. La ley de memoria histórica no hace esa declaración. Ahí, yo os digo, hay un voto particular muy interesante de López de Barja que lo que dice precisamente es esto. Si es ilegítimo y si es injusto, la consecuencia tiene que ser que sea nulo. Pero es que además, la expresión de la exposición de motivos de carencia de vigencia jurídica, carencia actual de vigencia jurídica, en sí mismo no dice nada, porque una sentencia ya ejecutada no tiene ya vigencia jurídica. Una sentencia de muerte que ya se ha ejecutado no tiene ninguna vigencia jurídica, pero acuden a esta frase para hacer esa interpretación. Lo vemos también en materia de calle, retirada de símbolos y demás. Se acude, hay una interpretación formalista, estrictamente formalista, a la hora de aplicar la ley de memoria histórica y todo lo relacionado con la memoria histórica. Eso es consecuencia de un propio discurso, de un discurso con un contenido concreto. Y lo que dice también bueno, y hay otro magistrado con otro voto particular que lo que dice es que aquí lo que se está infringiendo precisamente es la tutela judicial efectiva. Se está negando la tutela judicial efectiva a aquellos que están reclamando la revisión. Con este panorama, lo que dice también el Tribunal Supremo es que hay un artículo 4... Bueno, hay un artículo 4, pero en el PowerPoint se trataba simplemente de poner lo que son los artículos, pero hay un artículo 4 donde hay un reconocimiento personal de las víctimas. Ahí se estableció como una especie de mecanismo para el reconocimiento personal de todas aquellas víctimas de la guerra y del franquismo. Se trata de un expediente que se sigue por el Ministerio de Justicia, ante el Ministerio de Justicia. Curiosamente, en el propio artículo 4 se dice, pero en ningún caso este documento podrá ser utilizado para reclamar responsabilidades a la administración. Es decir, vale, hacemos un reconocimiento, pero es un reconocimiento puramente simbólico, porque este documento no va a servir para ir a reclamar indemnizaciones a la administración. Y hay un Real Decreto que desarrolla ese reconocimiento personal, que es de 2008, donde se crea un registro. Yo intenté un registro porque al fin y al cabo, si es un reconocimiento, lo normal es que fuera un reconocimiento público, que hubiera un registro al que se pudiera acceder. He intentado buscarlo en la página web del Ministerio de Justicia, no lo he encontrado, se lo comenté ayer a Emilio y yo creo que ese registro no existe. En esta materia, la ley es del 2007, el reglamento es del 2008, a partir del 2011 ya desaparece cualquier tipo de actividad legislativa al respecto o ministerial, entonces ya no existe como tal el registro. En cuanto a las personas que lo han utilizado, en la web del Ministerio dice que son unas 900, mientras que la subsecretaria de Estado a principios de año, la anterior, hizo referencia como a unas 2.000 personas que habían hecho uso de ello. Pero es que ese reconocimiento, y en el propio artículo se dice, no es incompatible con el resto de las consecuencias que aparecen en el artículo 2 y en el artículo 3. Es decir, no puede ser como dice el Supremo, bueno, no acordamos la nulidad de las resoluciones, pero sí que hay una especie de reparación a las víctimas a través de esta reparación, no es cierta. Frente a eso, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que tiene que ser una ley la que modifique esta situación. Es decir, la declaración de nulidad de las sentencias tiene que ser legislativamente a través de una ley. Hubo una proposición de ley, ¿no?, de Esquerra Republicana. Para mí, Esquerra Republicana, la proposición de ley que hace en el 2016, desde mi punto de vista, es de las más completas. Ahí había un reconocimiento, que ese también es otro tema, es un reconocimiento del derecho a recuperar todos aquellos bienes incautados, un derecho a indemnización. Había una exigencia patrimonial al Estado, junto a la declaración de nulidad, a una regulación correcta del tratamiento de las exhumaciones, de la reparación de las víctimas. ¿Qué ocurrió? Hay un artículo, el artículo 136 de la Constitución, el artículo 134.6 de la Constitución, donde se dice que el Gobierno, en el trámite de proposición de ley y antes de someterlo a debate, el Gobierno puede anular,
cerrar la vía del debate parlamentario en los supuestos que pueda exceder del presupuesto, de la dotación presupuestaria. Entonces, sistemáticamente, el gobierno del PP lo que ha estado es evitando la tramitación de la ley de Esquerra, la proposición de ley de Esquerra Republicana, tanto en una propuesta que hicieron en diciembre como la que hacen posteriormente en mayo, que viene a ser casi parecida, pues la vuelven a parar. Actualmente debo decir que hay una proposición de ley catalana donde precisamente, que ya ha sido votada a favor, ha habido 178 votos a favor, y 90, lo tengo por aquí, 90 y tantos en contra, y 30 abstenciones, me parece, por la cual se va a tramitar. Se va a tramitar como ya proyecto de ley. Y en ella lo único es el artículo 2 y el artículo 3, fundamentalmente el artículo 3, que donde dice que son ilegítimos y se declaran nulas. ¿Qué es lo único que le falta a la ley de memoria histórica para declarar nulas esas sentencias? Eso está en trámite. Por eso digo, es importante este momento legislativo en el que nos podemos encontrar, porque se pueden hacer muchas cosas. Y una de ellas puede ser esta. Hay otra proposición de ley de Unidos Podemos también en el mismo sentido, también más amplia, pero esa todavía ni tan siquiera ha pasado el debate parlamentario de aprobar la proposición de ley o no. Está en una fase anterior. Pero esta de Cataluña, me parece que es, no sé exactamente qué grupo, no sé si el grupo mixto, pero era a iniciativa de los catalanes, sí que podría salir adelante. Una curiosidad es que en julio del 2017 se aprueba una ley por unanimidad en el Parlamento catalán por la que se declaran nulas todas las resoluciones de la Auditoría de Guerra de la Cuarta Región Española, que es un tribunal que se constituyó a partir del 38 en Cataluña y que actuó hasta el final de la dictadura. Bien, y declaran nulas, y lo declaran todo el arco parlamentario, es decir, Ciudadanos y el Partido Popular también, curiosamente. Esa ley pudiera ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque la materia de justicia es competencia del Estado. Está incurriendo en una competencia que no es estatal, pero curiosamente, y sorprende, el gobierno no la impugnó. No hay un recurso de inconstitucionalidad. Me resulta curiosísimo, pero fue aprobado, ya os digo, en julio del 2017, además, en julio del 2017, que fue una etapa bastante problemática en la relación entre el Estado y la Comunidad Autónoma Catalana. Y no la ha impugnado. Es verdad que si eso se lleva... A ver, tampoco han pedido la revisión de esas resoluciones judiciales para la nulidad, que lo van a tener que hacer ante el Tribunal Supremo, ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo de lo Militar, porque eran resoluciones militares. El Tribunal Supremo lo que hará será plantear una cuestión de inconstitucionalidad precisamente por falta de competencia. Pero quiero decir que hay veces que la política es curiosa. Y en materia de la revisión de las sentencias lo ha sido. En otra materia que también, y bueno, con eso quiero terminar más o menos y así podemos seguir con el debate. Otra materia que es curioso la interpretación que han hecho los tribunales es en la materia de los símbolos y los monumentos públicos. Se dice que hay menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Bien, pues hay, no sé si, supongo que habréis escuchado que ha habido bastante polémica en Madrid por la retirada de algunos de los nombres de algunas calles, por ejemplo la de Millán Astray, la de los hermanos García Noblejas o la de General Cabanillas. Me voy a referir a esas tres fundamentalmente porque son las tres últimas que ha habido sentencias en mayo del 2018, no son sentencias firmes, pero son sentencias de juzgados de lo contencioso administrativo de Madrid. Bien, pues en esas sentencias lo que es curioso, por ejemplo, que en el tema de Millán Astray, lo que dicen es que, bueno, que Millán Astray ya en 1925 tuvo una plaza dedicada en Madrid. Entonces, como ya la tuvo entonces, no supone que ese reconocimiento venga derivado de su actuación durante la dictadura, sino que había un reconocimiento previo. Pero es que llega a mantener que no toda participación, esto lo dice la sentencia, no toda participación en el bando nacional supone la inclusión en el marco del artículo 15.
solo se puede referir a una intervención destacada. Entonces viene a exponer que Millán Astray estaba estuvo en Argentina mucho tiempo, solo llevó propaganda, bueno, que no fue fundamental. Y ese es el argumento para negar el cambio de la calle. También es verdad que lo que se dice, y eso en Madrid también se ha comentado, es que esto se puede hacer, a ver, si por todas partes se están limitando la posibilidad, a lo mejor hay que ir un paso más allá. Es verdad que hay que reivindicar la ley de memoria histórica, pero es que también es cierto que eso puede suponer el cierre de cualquier iniciativa. En estas sentencias lo que se dice, en el Ayuntamiento de Madrid hay una ordenanza municipal por la que puede cambiar el nombre de las calles. Políticamente, una decisión política, sin necesidad de acudir a la ley de memoria histórica. Pero aquí acuden a la ley de memoria histórica. Entonces dice la jueza, bueno, como acuden a la ley de memoria histórica, yo tengo que supervisar si se cumplen los requisitos de la ley de memoria histórica. Y sostengo que no. Y lo sostiene en el caso de Millán Astray y lo sostiene también en el caso del general Cabanillas, porque en el caso del general Cabanillas dice que sí que estuvo en la sublevación, pero tampoco tuvo un carácter destacado. Dice, en la guerra civil tampoco se le conocen grandes barbaridades. Y finalmente dice que durante la dictadura fue ministro. Dice que el hecho de ser ministro no estaría dentro del supuesto de exaltación porque lo que se refiere el artículo es represión de la dictadura. Como ha utilizado el término represión de la dictadura, si no está implicado en un acto expreso de represión, no estaría incluido dentro del artículo 15. Quiero decir, en sí mismo, como lo dicen respecto a Millán Astray, el haber sido parte dirigente de la dictadura lo excluyen de la aplicación del artículo 15. La verdad es que con todo este tema, lo que dan ganas es que si se hace una nueva ley de memoria histórica, adaptándola a las circunstancias, que se haga la ley y que se haga un sistema de como 6 meses revisable en función de por dónde hay que reinterpretarla. Porque se producen interpretaciones que el legislador podrá rectificar, pero es verdad que nos vamos a encontrar con esas reinterpretaciones porque es lo que hay. Debo decir que en cualquier caso estas 3 resoluciones de los juzgados de lo contencioso administrativo de Madrid no son firmes, están pendientes todavía de recurso, pero bueno, están ahí. Es lo mismo que ocurre, lo habréis escuchado en la prensa con Sanjurjo. A Sanjurjo, que lo exhumaron de un lugar en principio religioso, pero que llegó a un acuerdo, parece ser el ayuntamiento, Emilio sabe porque yo, el ayuntamiento de Pamplona con el obispado, por el que el obispado no tenía ahí ninguna hacía dejación de cualquier tipo de autoridad o competencia sobre ese terreno. Se exhumó el cadáver, la familia de Sanjurjo lo demandó y le han dicho que hay que devolverlo porque se trata de un lugar de culto privado. Sobre la base de que es un lugar de culto privado y no es un cementerio, no se puede producir la exhumación del cadáver sin el consentimiento de los familiares o contra la voluntad de los familiares. Bueno, no sé lo que va a pasar, ahora estamos hablando y creo que estamos en un momento muy interesante. Se está hablando de qué se va a hacer con el Valle de los Caídos. La exhumación que debería hacerse, se ha dicho ya que parece ser que en unos días se van a exhumar los cadáveres de los hermanos La Peña, que consiguieron a través de un procedimiento civil de perpetua memoria la exhumación, pero que han tenido, después de la resolución judicial del juzgado de San Lorenzo del Escorial, han tenido que luchar contra las desobediencias constantes y las negativas de los benedictinos a llevar a cabo esas exhumaciones. Todo es duro, es difícil, todo el recorrido, pero también creo que es fundamental que desde el legislativo se legisle bien y ya, pasados tantos años, se legisle con valentía y conociendo cuál ha sido toda la situación de la que venimos, porque otro caso, y que también lo dice él, y eso está muy poco tratado, es el tema de todos aquellos monumentos que la propia ley de amnistía hace referencia a ello, la necesidad de hacer un listado de todos aquellos monumentos en los que se realizaron con la participación de los esclavos, de trabajos forzados. Había, en la proposición de ley que presentaron el otro día y que anunciaron por parte de Izquierda Unida, se decía no solamente eso, sino que sería también quiénes fueron las empresas que se beneficiaron de ese trabajo
forzoso. Eso no se ha hecho. Hay muchas cosas que todavía es necesario realizar, que están a medias, pero que yo creo que yo en eso no soy optimista en cuanto a la interpretación judicial, pero sí que en materia legislativa sí que soy optimista respecto a la necesidad de legislarlo, articularlo todo, para que por lo menos, ya que justicia penal no va a haber, o es muy difícil que haya, lo hemos visto, ahora mismo el único procedimiento penal que está abierto es el de Argentina, la querella argentina. Como sociedad nos tiene que plantear debemos cuestionarnos cuál es el papel de nuestro gobierno y de nuestros tribunales cuando los familiares se han tenido que ir a Argentina a interponer una querella que va a tener poco recorrido precisamente porque pues, se deniegan las extradiciones, se denegó la extradición de Martín Villa y el niño, porque se han denegado, y ayer lo comentó Emilio, con una carta, no es una instrucción, no es una circular, es una carta de Fiscalía, de la Fiscalía General del Estado. Ahora la nueva Fiscal General del Estado es una persona con... yo tengo mucha esperanza en ella. Hicieron una carta a todos los fiscales de toda España diciendo que no colaboraran, que se opusieran a las comisiones rogatorias que venían de la querella argentina. Es verdad que hablando con los fiscales, lo que te decían es que la querella argentina es una querella muy amplia. Entonces a nosotros aquí nos chirría, que somos formalistas total, nos chirría por completo que se diga que se investiga desde los crímenes del año 36 hasta el año 77. Y que las comisiones rogatorias no son muy concretas. Entonces es como que estamos dando pie a la posibilidad de que Fiscalía lo que diga es no se debe colaborar con la justicia argentina. Acude a los mismos criterios que expuso la sentencia del Tribunal Supremo, a los que me he referido anteriormente, pero olvidando que hay un acuerdo del 87, me parece que es, entre España y Argentina de cooperación interjudicial, en la que aun cuando sea un procedimiento que esté archivado, cuando en España no sea delito, España tiene la obligación de colaborar con Argentina. Dice, solamente establece una salvedad, y es cuando no sea razón de justicia. O sea, Fiscalía, y en general los órganos judiciales españoles, entienden que no hay razón de justicia en toda esta materia y por ello cierran esa vía. Y esa vía, al cerrarla, no es posible recurrirla porque las partes de la querella argentina no están personadas aquí y lo que se hace es devolver la comisión rogatoria. Solamente sería el gobierno argentino el que podría al gobierno español hacer algún tipo de reclamación, pero que efectivamente tampoco lo hace. Bueno, ya digo, creo que es el momento de cambios legislativos y que sobre todo es imprescindible para la consolidación de nuestro sistema democrático. Sin superar y sin la reparación de las víctimas, bueno, pues como dice Vicens Navarro, pues está coja nuestra democracia y lo va a seguir estando. Bien, pues sin más, muchas gracias y creo que podemos debatir a continuación lo que sea. Te iba a comentar, has dicho las 3 sentencias de lo contencioso administrativo de Madrid, pero hay otra posterior que dice que está muy bien quitada la calle o la plaza Millán Astray. Entonces es una cosa curiosa, sí, porque hay 2 resoluciones contradictorias. Entonces, bueno, yo ahí quiero llamar sobre la importancia que tenemos los que ejercemos jurisdicción en estas cuestiones, ¿no? Yo creo que eso es básico, como ha pasado con las exhumaciones y con todo. Este me parece que es el contencioso 14, el que dice que, bueno, que... Y lo que ha ocurrido ahí también en materia de las calles en Madrid es que primero se acordó como medida cautelar la suspensión del cambio del callejero y por un juzgado de contencioso administrativo, y luego la Sala del Tribunal Superior de Justicia lo revocó y dijo que no había causa de justificación para no llevar a cabo la ordenanza los acuerdos municipales, que luego, si había que cambiarlo y eso daba lugar a algún tipo de perjuicios, que se indemnizara, pero que no cabía la paralización. Y lo que pasa es que, pues eso, hay sentencias contradictorias, tendrá que ser el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia, quien unifique esa doctrina. Sí, pero que es muy interesante, sí, frente a lo que empezaba pareciendo que iba a ser la doctrina unánime. Sí. Yo creo que se ha enervado la situación ahora mismo y hay un debate, por lo menos. Claro, es que en esa materia, a ver, siempre ha habido juzgados que sí que han dado el paso
y con resoluciones en todos los casos muy fundamentadas. Porque es verdad que para estas resoluciones, para hacer esta interpretación, en el caso de las fosas, quienes han abierto las fosas, normalmente, a ver, uno entra en la noticia criminis que se llama, y uno abre por un auto de modelo. Hay diligencias previas y mando al forense a que vaya. En el caso que os he dicho de un ahorcado, por ejemplo. Aquí no. Aquí quien se ha decidido a investigar lo ha hecho fundamentando, lo hizo el juez Garzón y lo han hecho, el de Palencia, a mí el auto del juez de Palencia me parece buenísimo. Lo han hecho fundamentándolo. Y ha habido gente que lo ha hecho. Y gracias a que ha habido esos órganos judiciales que han tenido esa interpretación, pues se va abriendo la brecha. Hombre, poco a poco yo creo que tendrá que ir calando, pero también es verdad, y lo dice el relator, no tenemos formación los jueces en esta materia. El Consejo General del Poder Judicial nos da últimamente algunos cursos, pero ¿quiénes nos apuntamos a esos cursos? Los mismos que estamos interesados en esas materias. Tendría que ser una formación más dirigida a todos, obligatoria a todos. Es verdad, es una formación... A ver, nuestro sistema de acceso a la carrera judicial en la mayor parte de los casos es puramente memorístico. ¿Eso qué crea? Pues unos jueces que sí que tienen muchas capacidades y demás, pero que tienen un concepto igual muy formalista del derecho. Entonces, en la escuela judicial habría que ampliar el estudio de derechos humanos, derecho internacional, que forma parte de nuestro ordenamiento y del que sufrimos, yo creo que bastantes carencias, y es lo que hace que al final no apliquemos este derecho, que es un derecho internacional, el que deberíamos aplicar en estos casos. En ese mismo sentido, el Consejo es verdad que de vez en cuando en el plan de formación anual mete un curso de derechos humanos. El año pasado metió uno de desapariciones forzadas. Este año también. Pero al final, pues es lo que tú dices, vamos siempre casi los mismos a las mismas cosas. Es que es lo mismo que en el de la investigación de torturas, es que siempre nos encontramos los mismos. Y esa no es la solución. Claro, luego un poco también de explicación de cuál fue la reacción por consecuencia de la sentencia del Supremo del 2012. Un ejemplo anecdótico. La jueza del juzgado número 2 de Benavente tenía abierta ya la causa y van a hacer la exhumación inmediatamente. Cuando se empieza la tramitación por parte del Supremo de la querella contra Garzón, pues claro, hay que entenderlo, son jueces de pueblo, es gente jovencísima, que acaba de llegar, que tienes una inseguridad y de repente, pues claro, se encuentra con que a ver qué me va a pasar si yo sigo con esto, si al juez Garzón, siendo juez Garzón, le han abierto unas diligencias del Tribunal Supremo por prevaricación, ¿no? Bueno, ella, en esto como en todo, los que somos de lo mismo, pues casi que nos llamamos, ¿no? Entonces ella me llama y me dice, ¿tú crees que tal? Y digo, yo creo que una mujer, no te preocupes, además te vamos a respaldar y tal. Y lo hizo, claro, muerta de miedo, ¿eh? Lo hacía muerta de miedo porque, claro, estaba muertita de miedo la pobre mujer, ¿no? Y es verdad que no hay formación ninguna, que los compañeros este tema, como otros muchos, les importa un comino, porque les importa un comino, que cada vez que hay un tema de esto, lo que intentan es quitárselo de encima porque les produce desazón y entonces pues es mejor, y como van a tener el respaldo de los tribunales superiores, pues bueno, al fin y al cabo pues qué es más da, ¿no? Y bueno, en todo lo demás, bueno, me ha parecido magnífica la exposición de Doña, te lo tengo que decir porque es verdad, te lo digo públicamente, me ha parecido magnífica y bueno, pues que en esto tendremos que seguir. Claro, nos toca seguir haciendo. Y ya está. Sí, a mí, perdón, solo una anécdota. Estuve en el Teatro del Barrio con Amaya, con Emilio, hablando de esto. Porque hablamos de esto y siempre somos los mismos, casi siempre los que hablamos de esto. Y hubo me parece que era no sé si era un antropólogo o algo así, y nos dijo, claro, porque siempre, cuando en una mesa hay una jueza o un juez, las preguntas van a nosotros y con todas las razones, ¿verdad? Hay muchas cosas que recriminarnos y que preguntarnos. Y entonces nos dijo, ¿y vosotros cuando vais de café esto no se habla en el café entre vuestros compañeros? Pues no.
O sea, es que ni se... No. Que no se dejan. No les interesa. Que no se dejan. No les interesa Pero no se porque... supone que hay que aplicar la ley. Sí, Quiero pero... decir, no es una cuestión de intereses. Claro, pero si el supremo aplicador de la ley, que es el Tribunal Supremo, te dice que no hay posibilidad, quiere decir que... Claro, si el jefe lo manda... Claro, es que la sentencia del Tribunal Supremo es muy esclarecedora. Es muy esclarecedora, ya digo, porque viene a establecer claramente la equidistancia entre unos y otros. Viene a decir, por ejemplo, en la ley de amnistía que ya se intentó su revocación y que, sin embargo, se aprobó por parte del Parlamento. Lo que viene a decir es, oiga, si no quieren ley de amnistía, que venga otro legislador que lo cambie. Bueno, la ley de amnistía, en ese sentido, si se trataría solo del 2F, no es nada más. La ley de amnistía tuvo valentía en otros campos. Yo debo reconocer mi ignorancia, y ahí me la expuso Enrique Dillo. En materia laboral y social, la ley de amnistía es brutal. El artículo 8 dice: son nulas todas las resoluciones de tribunales de trabajo o administrativos de restricción de derechos como consecuencia de la reclamación de los despidos o de cualquier tipo de ejercicio de derechos que están reconocidos ahora por la OIT. Y además tienen derecho a los pasivos, a todo el pasivo, las indemnizaciones que como consecuencia desde aquel despido pueden haber generado. Eso se podría haber hecho, eso hubiera sido lo que se debería haber hecho en materia penal, pero es verdad que en aquel momento, en el año 77, no era posible. Tenemos lo que tenemos. También es cierto que está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 77, anterior a la ley de amnistía, que establece la posibilidad de retroactividad de aquellas normas cuando lo que hagan es sancionar crímenes contra la humanidad, como es en este caso. Pero... Perdóname. Bueno, primero, enhorabuena por la intervención, me parece que ha sido brillante. Y quería preguntarle tu opinión sobre, ya que, como decía, la vía penal parece que está bastante bloqueada, si desde el legislativo se podría impulsar de alguna manera esta vía penal, por ejemplo, modificando lo que sería el principio de legalidad y incluyendo el principio de legalidad internacional, diciendo que este principio de legalidad podría tener excepciones respecto al enjuiciamiento de los crímenes internacionales, o diciendo que sería posible que el principio de legalidad sería la norma en la que tiene que estar descrito un delito, tiene que ser la norma nacional o la norma internacional. Entonces ya ahí se abriría la puerta a juzgar todos esos crímenes que estarían incluidos en la normativa internacional en el momento que se produjeran. Se podría, me parece que en la proposición de ley que está ahora en la de Unidos Podemos, que está en trámite para debate, proponen precisamente eso. Lo que no sé, a ver, en el artículo 9.3 de la Constitución se reconoce el derecho de irretroactividad de la ley penal no favorable. Entonces ahí se exigiría una reforma constitucional para incluir, salvo en caso de crímenes contra la humanidad, creo. Yo ahí veo el problema, porque aunque haya ahora una ley actual que diga que castigue esos delitos, ahora lo tenemos en el Código Penal, ahora se castigan esos delitos, nunca va a llegar a la etapa de la dictadura. Y los tribunales van a seguir acudiendo a la Constitución y a ese principio de legalidad. Es una cuestión, es también interpretativa. Podría ayudar. No sé hasta qué punto se podría conseguir. Te digo porque lo tenemos en la Constitución, ahí establece ese principio de irretroactividad que, a ver, ese principio de irretroactividad, estando ahí, se podría interpretar, y de hecho se ha interpretado en el caso de Siringo, se interpreta diciendo que hay un principio de legalidad internacional superior y que por lo tanto no sería de aplicación. Bueno, podría ser. No sé, lo siento, pero no, es que no tengo una respuesta clara para eso. ¿Hay alguien? Sí. Yo como jurista no puedo hablar, pero sí puedo hablar como periodista, aunque no estoy jubilado. Y a veces me encuentro en situaciones un poco especiales. Por ejemplo, la ciudad de Leganés. En la ciudad de Leganés hay dos calles que son muy significativas. Una dedicada al general Aranda, porque había nacido en Leganés, pero es uno de los generales más importantes
en la época de Franco, aunque luego fue echado de fuera, pero el día que muere se le da una de las calles más importantes de Leganés, incluso paralela a la de Antonio Machado, nada menos. Pero hay otra calle que es una de las más importantes de Leganés y se llama Bendimuchea Garriche. Si alguno ha ido por Leganés, es muy famosa esa calle. Es la entrada a Leganés de Alcorcón. Ese señor era el alcalde que pusieron cuando entraron las tropas franquistas en Leganés. Fueron a su casa, un capitán, y dijo, usted es el alcalde. Y quitaron a un señor que le habían elegido los vecinos de Leganés, que luego fue fusilado en la Almudena, por rojo, por ser el alcalde rojo. Mientras ese señor era el alcalde. Pero resulta que este señor, además del alcalde franquista, era el médico. Y un médico muy querido por la población. Y otra cosa también curiosa, este señor es el abuelo de Carlos Aragonés, no sé si os suena eso. Era la mano derecha de Aznar en la Moncloa. Los aragoneses que se decían, ¿no? Claro, Sí, también el marido de Lucía, una consejera, sí. O sea, personas con una influencia muy fuerte en el mundo del PP. Yo he escrito varios artículos diciendo que no tenía sentido que esa calle, si se iba manteniendo, desde esa ley que estés hablando, ¿no? Era imposible. La gente antigua de Leganés quería mucho a ese señor. Fueron todo el mundo al entierro de ese señor. Nadie entendía que se podía cambiar esa calle, porque entienden que es una afrenta contra la gente. Lo digo porque a veces la ley puede estar muy bien, muy clara, pero a veces es el choque contra el sentimiento popular, que a veces es muy fuerte en nuestro país. Claro, y que no es fácil de tal gobierno municipal decir, ahora cambio esto porque hay una ley, sin saber las consecuencias sociológicas que puede tener. Ahí a lo mejor también se trata de que igual la exaltación no era tanto exaltación por el carácter de militar, de alcalde franquista, sino como médico, que lo amparan bajo el hecho de que el homenaje de la calle fuera a partir de médico. Ahí a lo mejor con la aplicación de la ley de memoria histórica igual ahí ponían pegas, porque no ha actuado en la represión de la dictadura, que es lo que se dice. Una cosa de la ley es que primero no impone y segundo no da la posibilidad de acusación particular, de que sea un particular el que requiera a las administraciones para hacerlo. Eso se podía haber hecho, pero no se hizo. Es decir, solo los grupos del consistorio son los que pueden instar o pedir al Pleno el cambio de las calles. Ha habido varios derechos de petición, amparados en el llamado derecho de petición de particulares que han reclamado. Sé que hay, por ejemplo, en relación al pueblo de San Leonardo de Yagüe, que ha pedido que se retirase lo de Yagüe del pueblo a petición de un particular, y se les ha venido denegando ese derecho de petición porque entienden que es que no ha lugar al mismo y porque la ley de memoria histórica no lo reconoce. No reconoce que cualquier particular pueda requerirlo. Entonces, en estos casos, si en todo el pueblo hay una creencia de que no procede cambiar la ley, al final no se va a cambiar, porque ningún grupo igual municipal lo insta. Sí, pero el problema es la afrenta que hay por mucha gente que vive en Leganés, que era del otro bando y que no entiende. Ha habido un pueblo que hace por la Comunidad Valenciana donde quisieron quitar una cruz. Sí. Y se echó todo el pueblo en contra de que no se quitara esa cruz. No sé qué. O sea, que dice y en Alicante de la ley han tenido unos problemas brutales en cuanto al cambio de callejero. Pero el problema que estamos hablando, ese problema que existe en la sociedad, es porque aquí no hay sentimiento de que hubo una dictadura, de que hubo crímenes del franquismo, de que se cree que fue una opción como cualquier otra. Es que no ha habido arrepentimiento, no hay reconocimiento de los hechos. Entonces, como no hay reconocimiento de hechos, parece muy bien que haya una calle a favor de Millán Astray o a favor del general Cabanillas, porque nos falta esa justicia tradicional que también es educativa. Y también hay mucho dolor de gente que ha sufrido la represión y tiene que aguantar esas cosas. Claro, pero ¿qué se estudia en los colegios de la guerra civil? De la guerra y de la represión franquista, que cuando llegan a ella no estudian, ya no hay. Eso es algo que nos falta hacer. Eso es la justicia transicional. El intentar convertirnos en una sociedad realmente democrática. Pero no nos convertimos porque nos falta el pilar, porque se pensó o quisieron hacernos pensar que de un día para otro las cosas iban a cambiar, que ya estaba instaurada una democracia sin más. Y lo vemos ahora. Vemos ahora, eso no he tratado, la Fundación Franco.
Tenemos una fundación, porque hay que distinguir entre asociaciones y fundación. La fundación, hay una ley de fundaciones que son privilegiadas desde el punto de vista fiscal, porque se supone que tienen una finalidad de utilidad pública. La ley de memoria histórica se podría haber utilizado para declarar que no podían tener estas finalidades, pero no se hizo. Y la fundación de Francisco Franco está recibiendo ayudas y está recibiendo beneficios fiscales a pesar de cuál es su objeto. Entonces, o los ducados, condesados, estas cosas, los títulos nobiliarios, no solo de Franco, sino todos los que se otorgaron por Franco. Y no se está haciendo nada. Entonces, y la sociedad no lo ve como una afrenta. Que eso realmente yo creo que ahí es donde se quiebra más. No, al contrario. Claro, se aferran a ello y el que lo reclama es el que es un descerebrado, es un intransigente, está generando polémica, pues porque hemos mantenido ese discurso, es que hemos dejado ese discurso del franquismo de que los dos bandos fueron iguales y de que se mantuvo con y ahora nos perdonamos todos por todo lo que hemos hecho todos cosas muy malas en los dos sitios. Entonces al hacer eso, pues existe esa percepción social de que no fue tan malo. Mucha gente que, pues si lo ves en Twitter, que bueno, en Twitter mejor no entrar en este tipo de temas, pero que dicen, y los pantanos ahora los van a destruir también como cuelgamuros. Y dicen, pero ¿qué me estaba? ¿Dónde está el debate? La historia es que no se ha centrado el debate en los derechos. Esto es un derecho. Y eso nos falta. Me gustaría añadir al tema de las calles, curiosamente, y de Millán Astray, porque yo he nacido y he vivido toda mi vida en la calle General Fanjul, en ese barrio, hasta hace 4 años, bueno, estuvimos en otra calle, al lado. La calle Millán Astray es una calle de pisos de protección oficial y pisos del Ejército de Tierra y del Aire, que fueron dados y luego se quedaron en propiedad. La calle General Fanjul, pisos de protección oficial. De la década de los 60, con el baby boom, la calle Rafael Final, Doctor Blanco Soler, etcétera, etcétera. La gente está agradecida al gobierno franquista. Eso es la cultura del barrio. A ver, fueron 40 años. Pues que Y han seguido siendo. No os cuento cómo son los pisos. Mis padres siguen viviendo en un piso quinto, sin ascensor, de 2 habitaciones y 40 y pico metros cuadrados. Pero la gente accedió a unos pisos en propiedad en los años 60 y las calles eran esas. General Fanjul tiene una estación de Renfe. Una estación de Renfe que tardas 1 minuto en llegar desde Aluche a la siguiente, que es Fanjul, la siguiente es Águilas. Esa estación de Fanjul no era necesaria. Está en el Polideportivo de Aluche. El Polideportivo en su momento era del General Fanjul. Abierto en el año 68. Creo que ahí están las explicaciones, desgraciadamente, de las reticencias de la gente a determinados cambios. Porque es una cultura inculcada en la mente de gente que tenía 20 y 30 años en aquella época. Que yo hace 50, yo nací en el 68. Claro, pero eso solo se puede combatir con una acción política decidida. Porque eso la gente lo dice un día, 3, 4, pero cuando ya hay una acción política concreta sí, pero hay que hacer una acción y decidida en la que se diga qué vulneración de derechos humanos ha habido en todo eso. Y hay que explicarlo. Y explicarlo. Pero no ha habido, pero tampoco desde sectores de la izquierda aceptan eso. Claro. Es decir, que quien podría combatir ese discurso no lo ha hecho porque igual tienen mala conciencia. Entonces... Yo todo el rato estoy dándole vueltas, porque ahora hay una exposición en Madrid sobre Auschwitz. Y también hubo una lucha muy grande, porque hubo un momento en el que los que habían estado en los campos de concentración no les creían y decían que eso había sido mentira. Yo no sé si se ha estudiado el paralelismo de cómo se consiguió los juicios de Nuremberg y lo que está pasando aquí, porque en realidad es eso, pasar el rodillo. Y hay una escritora que se llama Hannah Arendt, que es impresionante, que habla sobre la responsabilidad y la ética. Entonces, a lo mejor este debate solo se ha dejado en el marco jurídico. El marco jurídico yo lo que veo es que depende de la ideología de la persona, se interpretan las leyes. Entonces me parece muy triste que estemos en manos de unos juristas que también dependen de su ideología.
A ver, en el tema de... Es que en el tema de los campos de concentración, es verdad que es fundamental... a ver, ahí hubo una derrota en la guerra, Hitler perdió en la guerra. Y ahí sí que había un reconocimiento del pueblo alemán de qué es lo que hemos hecho, a pesar de que luego en los años 50 también ahí se escondió mucho y fueron muy cómplices, no hubo una depuración real tampoco, porque pero aquí no hubo esa derrota. Entonces yo creo que eso es determinante, y cuando en lo que dices de la exposición de Auschwitz es curioso que habiendo existido tantos españoles y españolas republicanos en los campos de concentración, en concreto en el de Auschwitz, al principio de la exposición fue por una reclamación de, no sé si fue la ARMH, no se hacía ni una sola mención a los republicanos de Auschwitz. Posteriormente se ha modificado y hay una pequeña mención al final de que en ese campo se exterminó a ciudadanos españoles. Pero no la había. O sea, a día de hoy todavía estamos modificando, si es que nuestra historia no se ha escrito. A mí eso me parece grave, que la historia no se haya escrito, claro. Porque las generaciones que lo vivieron se están muriendo. A mí, pues, por eso lo decía, con las personas que habían estado en los campos de concentración, se hicieron muchos documentales, se les pedía que hablaran. Después de un trauma, es muy difícil que una persona hable, pero ellos hicieron un gran esfuerzo. Y aquí las estamos perdiendo, es decir, ¿cuántos años tiene la gente que salía en el documental de... Claro, porque y las siguientes generaciones, como no ha habido esa educación en el reconocimiento de ese derecho, pues siguen con lo mismo. No, es que se olvida y se tergiversa. Claro. Porque no ha quedado registro. Claro. Entonces... Ayer contaban, ayer por la mañana, creo que han sacado un libro y hablaban en la SER, unos periodistas sobre eran 10 relatos de personas que habían sufrido la represión franquista. Entonces contaba que uno de los que le llamaba más la atención era una señora a la que le habían rapado el pelo y le habían dejado solo un mechón y le habían puesto una bandera española en el mechón. Bueno, pues la guardó durante toda su vida y en las primeras elecciones fue con ella y se la dio al interventor de Alianza Popular o lo que sea, dice, toma, esto te lo devuelvo ahora. Pues el hijo... Este no es válido. No, pero el hijo no sabía esa historia. O sea, durante 40 años esa mujer lo había guardado. Y eso es con lo que te enfrentas, o sea, es el miedo, ayer lo decía Emilio, es el miedo, y lo decían los reportajes, ese miedo es lo que ha paralizado a reclamar ese derecho, y es lo que ha impedido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sería el fundamental en esta materia, desde fuera que nos dijeran, porque además es que en todas las resoluciones respecto a Macedonia, a Turquía, en casos de desapariciones forzadas se reconoce la obligación del Estado de intervenir y de investigar, pero en España no se ha pronunciado por ese tiempo, pero por no reconocer que es que ha habido miedo, mucho miedo. La verdad es que a mí me parece que mezclar lo nuestro con el tema de los judíos choca mucho, incluso el caso de Hannah Arendt. ¿Por qué? Porque los judíos tuvieron un poder fuerte para sacar a flote y a nivel universal y en películas, por todos los sitios, pero los republicanos españoles se encontraron solos y abandonados. Y Hannah Arendt fue un toque de conciencia de las cosas que estaban haciendo mal el poder judío. Porque también hay que leer a Hannah Arendt para darte cuenta de que Hannah Arendt se enfrentó contra todo el poder judío, porque ella planteó que lo que hacía Eichmann es que era un señor anodino, no era la personificación del mal. Sí, es un tema muy complejo. Hannah Arendt tuvo problemas gravísimos que aquí en España podríamos haberlos tenido o quizás los vamos a tener. Porque el tema de la reconciliación es importante, porque es un problema político. Porque un poco lo sacaba antes lo de las calles del Ayuntamiento de Leganés, es que no lo pero es que gobernar a veces es gobernar tragándose algunos sapos, en función de que si... Porque si te enfrentas en estas cosas directamente, luego el voto se lo va a llevar a la derecha. Y el gobierno va a ser de la derecha. ¿Sabes lo que pasa? Que siempre no digo de la prudencia del gobernante... Sí, porque al final dices, bueno, tengo que sopesar, es ponderar y
pondero y a lo mejor este tema no es tan importante y me interesa que haya un gobierno de izquierdas, aunque este tema lo deje a un lado. Es difícil, es la afluencia del Claro, gobernante. estamos hablando de derechos. Yo creo que como todo, o sea, creo que a veces nos da más miedo las cosas de lo que luego efectivamente si se hacen es que es tan evidente. Yo creo que las cosas... Es tan evidente. Yo creo que es tan evidente que no hay que tener miedo de que haya 10 descerebrados, 15, 20, pero como hay, yo creo que la lógica de la razón que en este caso se tiene, tendría que ser poderosa para que se pudiera legislar de manera decidida. Es que ya pasa mucho tiempo. Entonces habría que leer un poco más a Hannah Arendt para entender ciertas cosas. Hay una cosa que has comentado antes sobre la suscripción de España al Convenio de Viena, pero que no suscribe el derecho consuetudinario. Y me gustaría saber tu opinión con respecto a si realmente fue por parte de España esa toma de decisión exclusivamente, o como ayer hablaba también Garcés, y yo un poco soy de esa opinión, sabiendo muchísimo menos, de esas potencias europeas que intervienen en España cuando se produce la guerra de España y las que están en actividad en los años 60, 50, 60 se continúa, y un poco la deriva que hemos terminado ahora y cuando la crisis también siguen interviniendo, etcétera. A ver, sí, no solamente fue España, pero a España la ayudaron y hubo una. Es lo que ayer lo comentó, no es que llegue más tarde a la charla de la red, pero en un momento ya que está la Guerra Fría, nos utiliza, o sea, España se beneficia de eso. Me refiero, perdona que te da puntos, e incluso con el hecho de que España no suscribe ese derecho, lo que ayuda a esas otras potencias y en el fondo sigue ayudando el que no haya, porque todas esas potencias intervinieron de una manera activa y otra pasiva. Pero es que yo creo que el reconocimiento de ese derecho consuetudinario en sí mismo en aquel momento no hubiera producido efectos. Y el que no esté en vigor ahora, ese sí. ahí me refiero, a ese Claro, punto, el que no se sería hiciese en su momento a pensando a posteriori. claro, sería Sí, yo creo que a eso pensando a me refiero. posteriori, por supuesto. Si no era algo En premeditado, aquel podría ser algo momento, premeditado. sí. Yo no sé si solo de él o de todas las potencias que están alrededor del régimen franquista o de todas las potencias, pero sí que sabían lo que suponía, ¿no? Sabían lo que supone. Aquí, a ver, tontos hay pocos. Es que coincide todo, ¿no? El convenio Sí. Convención de Viena, Es que la Convención de Viena más a ellos posterior claro. por parte de tal, Y lo excluyen determinadas expresamente. aperturas, Claro, y una transición perfectamente igual si orquestada. lo hubieran suscrito, igual a lo mejor le hubieran exigido algo más. No lo sé, internacionalmente yo creo que en aquel momento se le exigía poco al gobierno Estaba franquista. pensando más en eso, en un posterior, en esa transición que hemos tenido, Sí, ¿no? De en un posterior ese- hubiera sido esos diferente. 40 años, ese dictador que efectivamente termina en su cama y que está todo orquestado. Yo creo que también. hubiera sido diferente, pero no políticamente, porque en su momento creo que en el 76, judicialmente sí, sí, hubiera sido, bueno, podrían haberlo interpretado como hubieran querido, Sí. pero sí que yo creo que sí que hubiera sido importante.